Ejercicio 7. Dada la pieza representada en dibujo isométrico a escala 1/2, sin coeficientes de reducción, dibuje a escala 3/4 en sistema diédrico europeo el alzado, la planta y la vista lateral izquierda con todas sus líneas ocultas. Utilice como alzado la vista según A, es decir, por la parte inferior derecha. Tome las medidas directamente del dibujo. En este ejercicio se valorará tanto la obtención de la escala gráfica como el uso de la misma. Y finalmente, acote estas vistas según las normas. Vamos a ver cómo se realizaría este ejercicio. Dada la figura isométrica que tenemos a la izquierda a una escala 1/2, tenemos que obtener las vistas. La escala 1/2 significa que es una escala de reducción. Significa que las medidas de la realidad han sido divididas entre 2 para poder realizar la perspectiva. Por tanto, las medidas que obtengamos de la perspectiva las tenemos que multiplicar por 2, ya que no tenemos en cuenta el coeficiente de reducción de la isométrica, que es 0,816. Ese lo vamos a obviar y directamente lo que midamos de la perspectiva lo multiplicamos por 2 para tener las medidas reales. Ahora bien, en las vistas se nos pide que las dibujemos a una escala de 3/4. Por tanto, si tenemos que multiplicar por 2 las medidas de la perspectiva y multiplicar a continuación por 3/4 para que las vistas se vean bien en el papel, en definitiva lo que estamos haciendo es coger las medidas y multiplicarlas por 3/2 para representarlas en las vistas, dado que multiplicamos por 2 y luego dividimos entre 4. Es lo mismo que directamente dividir solamente entre 2 y luego multiplicar por 3. De modo que en la escala gráfica lo que haremos es, en la línea que tenemos inclinada, pondremos las medidas reales. Y en la línea que tenemos en horizontal, pondremos las medidas que vamos a representar en el papel. Por tanto, si yo pongo aquí una medida de 10 de la realidad, en el papel, en la escala, representaré una medida de 15, porque 10 por 3 dividido entre 2 son 15. Y así sucesivamente. Si pongo una medida de 20, aquí en horizontal tendré una medida de 30. Y si pongo aquí una medida de 30, en horizontal tendré una medida de 45. Directamente se ha puesto la medida de la realidad, pero la medida que tenemos aquí es 15. Lo podéis poner como queráis. Si queréis poner aquí 10 y aquí abajo 15 o directamente aquí abajo 10, como queráis. En cualquier caso, sabemos que lo que midamos de la perspectiva lo multiplicamos por 3/2 para representar las vistas, para que se vea bien en el papel. En cualquier caso, nosotros sabemos que cuando pongamos las medidas siempre pondremos las medidas reales, nunca pondremos las medidas del dibujo a escala. Bien, vamos a ver ahora, antes de ver la acotación, la correspondencia de caras, para ver cómo hemos sacado estas vistas. Empezaremos por el alzado, que es esta vista de aquí. Sabemos que debajo del alzado tenemos la planta superior y sabemos que a la derecha del alzado tendremos el perfil izquierdo. Bien, en el alzado empezaremos por abajo y este triángulo corresponde a la cara que vamos a llamar 1. Detrás, inclinado a la parte izquierda, tenemos la cara 2 y a la parte derecha tenemos la cara 3. Continuando en la parte central tenemos la cara 4. La cara 4 tenemos en ella, en la mitad, una línea de trazo y punto. Este es un eje de simetría. Significa que la parte izquierda es simétrica a la parte derecha. Y siempre tiene que haber un eje de simetría que sobresalga de la vista. Seguimos con las caras. Tenemos la cara 5 en la parte izquierda y la cara 6 simétrica en la parte derecha, exactamente igual. Y luego inclinada tenemos la cara 7 y simétrica la cara 8. Aquí tendremos ya definido el alzado con sus 8 caras. Pasamos a ver la planta. Visto desde arriba tenemos esta cara, la primera, la cara 9, y luego a continuación tenemos la cara 10 y la cara 11, simétricas al lado izquierdo y derecho. Luego tenemos la cara 12, que es esta de aquí, y luego tenemos la cara 13, que es esta de aquí, separadas por una arista. Que veis que la arista continua se superpone de la línea de trazo y punto de eje de simetría y luego sobresale
más fino, porque el eje de simetría tiene que tener una línea más fina, un trocito de eje de simetría, porque el eje de simetría siempre tiene que sobresalir de la vista. Y luego nos quedan una serie de caras que ya se ven en el alzado, por eso las voy a poner en rojo, como son la cara 2 y la cara 3. Además también vemos la cara 8 y la cara 7. Las represento en rojo porque también se ven en el alzado. Y pasamos al perfil izquierdo ubicado en el lado derecho. En primer lugar, que ya se ve en la planta, tenemos la cara 12, tenemos la cara 8 que también se ve en el alzado y la cara 14 que no se ve en ninguna de las otras dos vistas, por eso lo ponemos en otro color, y la cara 15 que queda detrás, que es este triángulo, que tampoco se ve en ninguna de las otras dos vistas. Y con 15 caras tendríamos completamente definida la pieza. En cuanto a las cotas, sabéis que tenemos que acotar por simetría, por eso ese 20 se acota de un lado con respecto al subsimétrico, nunca acotaremos directamente el eje de simetría. Es importante tener esto en cuenta. Obviamente las líneas de referencia de cota tienen que ser más finas que las líneas de cota y obviamente pues tenemos que utilizar siempre el mismo estilo de acotación. Si ponemos la cifra sobre la línea de cota, siempre sobre la línea de cota. No vale ir alternando estilos. Otro estilo sería directamente poner la cifra en medio de las flechas, pero si utilizamos ese estilo, utilizad siempre el mismo, no alternéis estilo. Por supuesto, la cifra de cota tiene que estar sobre la línea de cota y si está en vertical, a la izquierda de la línea de cota, como es el caso del 15. Como os he comentado antes, como tenemos las vistas representadas a escala 3/4, esta medida, donde pone 80, si yo la midía realmente mediría 60, porque estamos dibujando las vistas a una escala de 3/4, que es una escala de reducción respecto de la realidad. La medida real es 80, 80 por 3 dividido entre 4 pues son 60. En cualquier caso, repito, siempre las medidas reales. Y a ver, el 60 lo mismo que antes, tiene que acotarse el ancho total, en ningún caso directamente sobre el eje de simetría. Y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cotas, pues tendríamos completamente definidas todas las medidas de la pieza. Por supuesto, no tenemos ni que duplicar cotas ni dejar cotas por poner. O sea que hay que poner las 9, no puede faltar ninguna. Y esto sería la definición de la pieza del ejercicio 7.